Ok, si gusta ir a empezar. Ay, no sé qué pasó con la pantalla, se lo puedo ver. Ahí está. Pues vamos a ver qué son los métodos de comparación, ¿no? El capítulo 9. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué. Pues en el cálculo de las funciones reales de una sola variable, nosotros cuando graficamos la función para poder entender cuál es su comportamiento, vamos a tomar una función f y nosotros sabemos que en esa función va el dominio de los reales hacia, o sea, tiene un dominio de los reales hacia los reales, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un valor de x y por medio de una función obtenemos un valor que va a ser igual a f de x o una función de x, ahora en la gráfica, pues tenemos nuestro plano cartesiano que vemos aquí sobre un plano. Nosotros hacemos la gráfica de la función y decir que para todo punto x tiene un valor de y es igual a la imagen, entonces la graficamos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta representación. Pero ahora con los números complejos lo que pasa es diferente. Ya no vamos a tener un valor de x que va a ser igual a un valor de y. Lo que pasa con los números complejos, si nosotros definimos una función en los complejos que vaya de los complejos a los complejos y por medio de una función, nosotros vamos a tener que, si tenemos un par ordenado xy, vamos a, por medio de la función, vamos a conseguir un par ordenado u de b que permanece a los complejos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que otra forma es que tenemos un complejo z y por medio de la función vamos a llegar a un complejo w que sea igual a f de z. Entonces prácticamente estamos definiendo dos planos. El plano z, que es el que tenemos a nuestra izquierda, que es el que tenemos aquí, no sé si, bueno, que es el que tenemos a nuestra izquierda, y el plano w, que está aquí a nuestra derecha, ¿no? Es una diferencia muy grande porque en el caso de las funciones de una sola variable, el dominio era una recta numérica, y llegamos a otra recta numérica, que era la imagen de la función. En este caso es totalmente diferente. A un punto le estamos asignando otro punto en el plano. Por ejemplo, vamos a tomar un punto cualquiera en nuestro plano Z y lo vamos a pasar a nuestro plano W. Eh, si nosotros tomamos un plano en esta región que tenemos aquí de Z, este punto que va a tener una imagen en nuestro plano W y vamos a poder llegar a este punto por medio de nuestra función que definimos, que va a ser W igual a FZ. Ahora, si tomamos todos los puntos que están dentro de la región del plano Z, los podemos mapear en el plano W. A esto lo vamos a llamar el mapeo o la transformación que se genera por medio de una función. Entonces, Z se le denomina como el dominio y W va a ser el codominio. Estos mapeos van a estar referidos por funciones de transformación, ¿no? Ahora, como ya sabemos que en nuestro plano Z vamos a tener un plano W y va a cambiar. Por ejemplo, aquí en el plano Z tenemos dos curvas, ¿no? Que tenemos que va a ser gamma de A y gamma de B. O en el libro lo ponen como C1 y C2, pero aquí lo pusimos como gamma de A y gamma de B. Y cada una de estas curvas está parametrizada en una función que vamos a llamar z de A en una función t, que esta va a estar en un dominio de A1
menor que t y pues menor de t2. Estas curvas están dirigidas, o sea, lo que significa que están dirigidas es que tienen dirección. Aquí podemos ver cómo están dirigidas con las flechitas, ¿no? Ahora, el punto de intersección que tenemos entre estas dos lo vamos a llamar Z0. Ahora supongamos que vamos a tener una función W igual a f de z, ¿no? Que esta es una función compleja, que nos pasa al plano, de un plano complejo z a otro plano complejo W. En el plano W, estas curvas, θ de B y θ de A, básicamente se trazan con diferentes valores de z. Si nos damos cuenta, no van a ser las mismas, van a tener diferentes valores de z acá, en un plano W. Ahora, pues ya tenemos nuestras curvas en el plano W y estas curvas las vamos a llamar pues gamma mayúscula de B y gamma mayúscula de A. Básicamente se trata, pues, es lo que vimos ahorita, ¿no? Que son diferentes valores de Z en un plano diferente. Ahora, donde se intersectan nuestras curvas, lo vamos a llamar como W de 0 igual a la función Z0. Y nuestras gamas mayúsculas, gamma de A de nuestra función y la otra gamma de B, la podemos llamar como FZ de B en una función T. Y ahora esto también son funciones dirigidas, como vemos aquí que tienen las flechitas y todo esto, ¿no? La función FZ ha dicho que son un mapeo conforme. Si los ángulos entre las curvas en el plano Z son iguales a los ángulos entre las curvas en el plano W, o sea, vamos a tener nuestros ángulos entre nuestras curvas que vamos a tener aquí, por ejemplo, que están aquí marcadas en amarillo. Y estos tienen que ser, pues, en otras palabras, un mapeo conforme, es un mapeo donde la percepción de ángulos localizada en una vecindad de puntos individuales en un punto Z, ¿no? Ok. Ahora, si ya tenemos, como vemos acá, que formamos a nuestra Z como, digo, a nuestra gama como una función W de T, donde tiene una función de Z de B en T, pues lo podemos escribir aquí, que es lo mismo. O sea, teniendo un arco suave, ¿no? Entonces, vamos a derivar esto con regla de la cadena y luego hay una propiedad que nos dice que esto lo podemos pasar como el argumento de los mismos términos, pero sumados. La ecuación es útil para relacionar las direcciones de C y de C, que es nuestra curva en el plano de Z, y gamma, que es nuestra curva en el plano de W, en los puntos Z0 y W0, respectivamente. Y correctamente ya tenemos que sí, que phi0 en el valor del argumento de Z, de f de Z, y entendemos que el ángulo de inclinación de la recta dirigida de la tangente a C en un Z0 es un valor del argumento de la derivada de W de 0 y es, por tanto, el ángulo de inclinación de la recta dirigida a la tangente de gamma. O sea, para calcular el, el ángulo, lo que vamos a hacer prácticamente es que vamos a definir una tangente en nuestras curvas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la curva de C, que es en nuestro plano Z, y vemos aquí cómo trazamos una tangente a nuestra curva de C, y con esto de aquí podemos sacar el ángulo θ0. Ahora, en nuestro plano W, vamos a hacer lo mismo, que va a ser, tenemos nuestra curva de gamma y trazamos también una tangente, ¿no?
y con esto vamos a poder sacar nuestro ángulo phi 0, ¿no? Y en el caso cuando tenemos dos arcos suaves que pasan por Z0 es prácticamente lo mismo. En vez de solo tener una tangente para calcular el ángulo, ahora vamos a tener dos. Y vamos a hacer la suma de phi1 más θ1 que nos va a dar este valor. Ok. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra curva 1, que es esta de aquí. Trazamos una tangencial a nuestra curva 1 y también trazamos nuestra tangencial a nuestra curva 2. Y entre estos dos tangenciales vamos a encontrar el ángulo igual en el plano W. Ahora, las condiciones para un mapeo conforme van a ser que W va a ser igual a f de z, sea analítica en z0, y que la derivada de z0 sea diferente de 0. Si estas condiciones son satisfechas, habrá preservación entre los ángulos, entre las dos curvas, cuales desean, unas curvas random, que van desde el plano z hasta el plano W bajo el mapeo de z. O sea que en general, para fz, sea un mapeo conforme sobre el dominio D, debe ser analítico sobre D y que la derivada en cualquier punto de D sea diferente de 0, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que son las armónicas conjugadas. Las armónicas conjugadas, pues ya sabemos que las funciones A ver, armónicas. perdón. Antes de que pasen las armónicas conjugadas, ¿se puede regresar a las dos diapositivas atrás? ¿Sí? Esa mera. Ok, entonces, muchachos, ¿quedó claro lo que es la conservación de ángulos? Básicamente lo que nos está diciendo este mapeo o este tipo de transformación es que si nosotros hacemos una transformación y tomamos una vecindad de un punto Z0, entonces el ángulo de la recta tangente a la curva suave o al contorno suave, ¿sí?, en esa vecindad se va a mantener, o sea, es el mismo ángulo que se va a tener en el plano Z al ángulo que se va a tener en el plano W, ¿sí? No necesariamente se va a mantener el ángulo en regiones extensas. Esto se hace, o sea, esto se tiene únicamente en una vecindad, ¿sí? Entonces, lo que nos está mostrando esta última gráfica es que el ángulo que existe entre dos rectas tangentes a dos curvas en el plano Z es el mismo ángulo que existe de las dos rectas tangentes a las dos curvas transformadas en el plano W. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto, algún comentario. No, creo que sí. Bueno, creo que a mí sí me quedó bien. Muy bien. Ok, muchas gracias, Oscar. Si quiere continuar. Okay. Entonces, bueno, ya sabemos lo que son las funciones armónicas, ¿no? Y pues sus condiciones, que tienen que ser que las derivadas de segundo orden pues sean continuas y que cumplan con las ecuaciones de Laplace. Ahora, para las armónicas conjugadas vamos a tener dos teoremas, que va a ser que si una función f de z es analítica, entonces u de xy y b de xy son funciones armónicas. Y ahora es lo mismo pero a la inversa. Si u de xy es una función armónica, entonces existe una función b de xy para... Entonces existe una función u de xy y la función f de z es analítica. O sea, entonces esto nos quiere decir que si una función es armónica, si u es una función armónica, va a tener una función b que también va a ser armónica y por lo tanto nuestra función f de z va a ser analítica. Y aquí lo definimos ya mejor, que es que la armónica conjugada de una función u de x es también tiene una función b de x que es igual conjugada, tal que la función f de z sea diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Pues
tiene que ver con que f de z es diferenciable en una región R solo si cumple las siguientes condiciones. Que sus derivadas sean continuas y que sus derivadas satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y creo que esto sería mejor en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que u de x va a ser x cuadrado menos y es una función armónica. Y vamos a encontrar su conjugado, ¿no? Pues primero tenemos que ver si realmente es una función armónica. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que satisfaga las ecuaciones de Cauchy-Riemann y que sean continuas, ¿no? Entonces vamos a sacar la derivada parcial en u, que va a ser 2x. La segunda derivada parcial en u va a ser 2. Y la derivada parcial en y va a ser menos y. Y la segunda derivada parcial en y va a ser menos 2, ¿no? Pues aquí podemos ver que sí cumple con que pues las segundas derivadas son continuas y que cumplen aquí con las ecuaciones de Cauchy de Laplace, que pues técnicamente 2 menos 2 da 0, ¿no? Entonces, como conclusión, u de xy va a ser armónica. Ahora, para encontrar, como sabemos que necesitamos u de xy, que ya la tenemos, vamos a tener que encontrar b de xy. Entonces tiene que ser armónica y conjugada a u, ¿no? Y tiene que ser si cumple las condiciones que ya habíamos dicho, ¿no? Que sean continuas y que cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que aquí tenemos anotadas. Ahora, pues vamos a tener que, con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, du de y va a ser igual a la de u de x. Y du de x ya la tenemos aquí, que va a ser 2x, ¿no? Entonces, para sacar la b de xy, simplemente integramos en y nos va a quedar 2xy más una constante x, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra b de x. Ahora, para sacar esta función, esta constante, pues vamos a tener que ver en la segunda ecuación cómo nos queda, ¿no? Entonces, pues ya tenemos du en dy, que va a ser menos 2y, y ya tenemos la derivada de esta, ¿no? Entonces ya aquí nada más simplemente sustituimos. ¿Sí? Entonces, para que esto se cumpla, nuestra función, nuestra constante esta de aquí, tiene que ser igual a 0, para que menos 2y sea igual a menos 2y. Entonces vamos a tener que decir que esta es una constante. Y para simplificarlo, no sé por qué aquí maestra lo ponen como 0. Aquí no entendí muy bien. ¿En qué parte? ¿Perdón? Ok, aquí cuando puse la razón, que ya después de que saca una constante lo pone igual a 0. Pues porque es una constante arbitraria. Ok. Sí, pues. Sale. Entonces, ya pues tenemos que podemos sustituir en nuestra función. Vamos a sustituir nuestra u más pues la b de xy que teníamos. Y al final nos damos cuenta que esto va a ser un binomio al cuadrado de z, donde va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado, o sea que esto sería más y al cuadrado y cuadrado, pero sabemos que y al cuadrado va a ser menos 1, y más el primero por el segundo 2 veces, ¿no? Y 2xy. Entonces esto lo pone igual, esto va a ser igual a z cuadrado. Y aquí maestro, no, este tema no viene nada en el libro. Me podía apoyar aquí. Lo de transformaciones de funciones armónicas. Sí, por favor. Es lo que me pidió que explicara, ¿verdad? Sí, no viene nada en el libro, no encontré nada. Ay, no sé. Déjenme, vamos a conectar el pizarrón.
para... Ok. El problema aquí es que lo que necesitamos hacer es encontrar una función que sea armónica en un dominio y que satisfaga ciertas condiciones de frontera en el dominio dado, ¿sí? Este tipo de problemas luego se deriva en lo que son las ecuaciones diferenciales parciales con los problemas de Dirichlet, ¿sí? No sé si se acuerdan de ellos. Y también pueden ser los problemas de Newman, que creo que esos no se estudian así específicamente en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? El punto es que lo que estamos buscando aquí es precisamente trabajar con funciones armónicas, pero vamos a modificar y a combinar algunos tipos de condiciones en la frontera, ¿sí? Entonces, estos dominios, o más bien, el tipo de dominios que se encuentra más frecuentemente en estas aplicaciones son simplemente conexos, ¿ok? Y como una función que es armónica en un dominio simplemente conexo, pues siempre tiene un armónico conjugado, que es lo que nos acaban de decir, ¿ok? Entonces, pues básicamente este tipo de aplicación o este teorema, este tema, al final nos va a ser un auxiliar en la solución de ecuaciones diferenciales con problemas de valor en la frontera, específicamente los problemas de Dirichlet, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí sencillo, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver un ejemplo. Tenemos nosotros la siguiente función, t de x, y, que es igual a e a la menos y por el seno de x, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta función pues satisface algún problema de Dirichlet, es decir, con condiciones en la frontera, en una franja que está dada por 0 de x que va de 0 a pi y y es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos esto, pues lo que tendríamos es una franja semi-infinita o una placa semi-infinita, ¿no? Donde x va de 0 a pi y pues y es positivo. Entonces tendríamos como todo esto, ¿sí? Pero abarca, o sea, y tiende a infinito por los positivos. Entonces, básicamente en este dominio es donde se está definiendo esta función, ¿sí? No sé si se acuerdan que este tipo de problemas, pues al final representan la solución de un problema de temperatura. No sé si se acuerdan de la clase de parciales, ¿sí? Que se encontraba la temperatura en estado estacionario de una placa semi-infinita. Entonces, pues esta función que tenemos, pues es una función que es armónica, ¿sí? En el plano X y Y. Y aquí pues lo podríamos comprobar, ¿no? Con las ecuación de Laplace. Pero, si nos fijamos, esta función que tenemos aquí, es en realidad la parte real de una función entera, le voy a poner G, ¿sí? O sea, la parte real de una función entera G es igual a esta función T que tenemos. Y esa función entera que tenemos, pues es la función, es decir, G es igual a menos I por I a la Z, por E a la I Z, ¿sí? Entonces, esta función, si la escribimos nosotros en términos de senos y cosenos, pues tendríamos que es menos I por coseno de I Z menos, no, más, menos seno de I Z, ¿sí? Entonces esto pues es, perdón, les dije que acaba de salir del gimnasio, que siento que estoy muriendo. Aquí es menos I por, recuerden que el Z es igual a X más Y, ¿sí?
Entonces, esto sería, e a la, ok, lo voy a simplificar todo, ¿sí? Sería e a la i por x, bueno, e a la ix por e a la menos y, sería menos b, ¿sí? Así. Entonces esto sería menos i por e a la y por coseno de x más i seno de x. Entonces ahora sí, esto nos va a quedar pues como menos i e a la y coseno de x, y luego menos más e a la y seno de x. ¿Okay? Entonces, fíjense que la parte real de esta función entera que estábamos definiendo acá, pues es precisamente la función t de la cual hablábamos al principio, ¿sí? Y puede ser incluso la parte, o sea, la podemos definir también como otra función, o sea, si nosotros tomamos la función, vamos a decir, la función e a la iz, ¿sí? Entonces t sería la parte imaginaria de esta función. Entonces, en este caso, el chiste de encontrar la solución a un problema en la frontera utilizando las funciones analíticas, pues depende mucho de que nosotros conozcamos precisamente las funciones analíticas, ¿sí? O sea, saber cómo plantear distintas funciones y saber cómo identificar o cuáles son sus partes reales e imaginarias, ¿sí? Entonces, al final, básicamente esto se hace con la práctica, ¿no? O sea, saber cuál es la función entera a la que corresponde, ya sea como su parte real o su parte imaginaria, la función analítica a la que estemos hablando, pues es básicamente práctica. Hay algunas tablas de funciones que se pueden utilizar, pero de ahí en más, pues es práctica, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un teorema que nos ayuda con esto. El teorema dice lo siguiente: vamos a suponer que tenemos una función analítica, ¿sí? Esta función es W, que es una transformación de f de z, y ya sabemos que la podemos escribir como su parte real y su parte imaginaria, ¿okay? Ahora, esta función, pues lo que está haciendo es mapear un dominio en z, ¿sí? Mapea un dominio en z hacia un dominio en el plano W. ¿Okay? Ahora, si tenemos nosotros una función en el plano W que es armónica, ¿sí? Entonces la función h de x, y, que va a estar dada por la composición de h de u de x, y, v de x, y, ¿sí? También es armónica. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nosotros una función en el plano z, ¿sí? Que va a tener sus partes reales e imaginarias, y vamos a poder nosotros plantear otra función en el plano w. Fíjense que esta función está definida sobre u y sobre v, ¿sí? Que son precisamente las partes real e imaginaria respectivamente de la función z. Entonces, para encontrar una función que sea armónica en el plano z, pues esta función armónica en el plano z la podemos plantear de esta manera. ¿Vale? Por ejemplo, ok, teníamos nosotros la función h de u, v, que es e a la menos v por el seno de u, ¿sí? Y ya sabemos que es armónica.
en un dominio en el plano W, ¿cierto? Y el dominio sobre el cual esta función es armónica, pues son todos los puntos en el semiplano superior, que es precisamente esto que teníamos acá, ¿no? O sea, es la misma función, si se fijan. Nomás que aquí está definida en X y Y acá la estamos definiendo en U y V, pero al final se refiere al mismo dominio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Aquí. Tenemos nosotros una transformación. Vamos a tener la transformación W que sea z cuadrada. ¿Sí? Esto quiere decir que si nosotros hacemos que W sea z cuadrada, pues estamos diciendo que esto es x más y al cuadrado, que va a ser x cuadrada más 2xy menos y cuadrada. Esto quiere decir entonces que hablando, recuerden que W es igual a F y que F tiene partes reales e imaginarias U y V, ¿sí? Entonces, la parte real de la función F, pues va a ser x cuadrada menos y cuadrada. Y la parte imaginaria, pues va a ser 2xy, ¿sí? Ok. Entonces, vamos nosotros a poder construir una función armónica en el plano Z. Y esta función armónica pues va a estar dada por esta expresión que tenemos en amarillo, ¿sí? Entonces, nuestra función armónica en el plano Z va a estar dada por h de u, v. Entonces tenemos aquí nuestra función h y tenemos u y tenemos v. Entonces esto va a ser e a la menos 2xy por el seno de x cuadrada menos y cuadrada. ¿Ok? Y esta es la función armónica que estamos buscando. ¿Sí se entiende? Entonces, si nosotros tenemos una función armónica en el plano W, ¿sí? Que esté definida sobre un dominio, no lo voy a poner dominio, entonces quiere decir que le corresponde una función armónica en el plano Z, ¿sí? Le corresponde una función armónica en el plano Z, que también pues va a estar definida sobre un dominio en Z. ¿Sí? ¿Preguntas en esto? ¿Cómo vamos a encontrar la función armónica h mayúscula? Pues precisamente con esto. Si tenemos una función armónica h en el plano W y tenemos una transformación, o sea, conocemos la transformación que nos dio, en otras palabras, esta función h, bueno, pues entonces podemos determinar cuál fue la función que la generó. ¿Okay? No sé si tengan preguntas. Diego quiere, Oscar quiere retomar un tema. Sí, creo que nada falta el de transformación de las condiciones del entorno, ¿no? ¿Qué, perdón? Transformaciones de las condiciones del contorno. Ok, ¿lo explica? Si puedes explicarlo usted mejor porque a mí no me va a salir bien. Ok. Entonces, vamos a ver pues el último tema, ¿no? Que es la transformación de las condiciones de frontera.
vamos a tener algunas condiciones que son como que las más comunes que se van a estar utilizando, ¿sí? En los problemas de aplicación, que ya no vamos a estudiar nosotros, pero pues es como el precedente, ¿no? Entonces, estas son aquellas condiciones en donde la función o su derivada normal tenga como que valores específicos en la frontera de algún dominio, ¿sí? Y este dominio, bueno, donde la función sea armónica en este dominio, ¿ok? Entonces, vamos a ver precisamente el teorema que nos va a ayudar a hacer la transformación de estas condiciones, ¿no? Vamos a suponer una transformación que sea, ya vimos ahorita, W es igual a f de z, que lo podemos descomponer en parte real y parte imaginaria, ¿ok? Ahora, esta transformación va a ser conforme, es decir, que se mantienen los ángulos, y va a ser suave en un arco C. ¿Sí? Este arco C va a tener una imagen gamma en el plano W. ¿Sí? O sea, o bajo la transformación, ¿no? Al tomar nosotros el contorno o el arco C y lo transformamos, vamos a obtener un arco o un contorno gamma, ¿sale? Entonces, si una función h de coma v satisface obviamente sobre gamma, ¿verdad? O sea, sobre el dominio que estamos nosotros transformando. Satisface las siguientes condiciones: que h sea igual a h0 o que la derivada normal sea igual a 0, ¿sí? Donde h es una constante real, h0, ¿verdad? Y pues ya les dije, dh sobre dn es la derivada normal. ¿Okay? Entonces, sobre el contorno C, o sea, en el plano Z, la función que va a estar dada por h de x, y, que ya vimos que es una función armónica, ¿sí? Entonces esta función va a satisfacer las condiciones correspondientes, es decir, para cada condición pues vamos a tener una condición correspondiente, que sería que h sea igual a la misma constante h0 o que la derivada normal sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿O cómo lo podemos nosotros aplicar o ver más bien, ¿no? Vamos a considerar una función. Vamos a tener que h de u, v es igual a v más 2, ¿sí? Y vamos a tener, junto con esta función, que fíjense que está definida en el plano W, vamos a tener una transformación. La transformación va a ser W es igual a I por Z cuadrado, ¿sí? Esta transformación pues la podemos escribir como x más y al cuadrado, que sería I por x cuadrada menos y cuadrada menos 2x, no, más 2x, x, y, ¿sí? Entonces esto nos quedaría pues como cuadrado menos 2xy más x cuadrada menos y cuadrada por y, ¿sí? Entonces de aquí volvemos a identificar nuestra parte real, que es u, y nuestra parte imaginaria, que es v, ¿vale? Entonces
esta transformación va a ser conforme siempre y cuando z sea distinto de 0, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una conservación de ángulos entre lo que se transforme en el plano z y lo que se transforme en el plano, y más bien el resultado en el plano W. ¿Sí? Ahora, esta transformación, pues, ¿qué es lo que va a hacer, no? O sea, ¿cómo va a mapear en ciertos dominios sobre el plano, del plano Z hacia el plano W? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la línea y igual a X, cuando X es positiva, ¿sí? ¿Hacia dónde la va a mapear? Es decir, tenemos nosotros esta recta, ¿sí? En el plano Z, ¿dónde se vería en el plano W? Bueno, pues eso lo podemos ver precisamente con el resultado de la función, ¿no? O sea, de la transformación que acabamos de ejemplificar. Entonces, si x es igual a y, pues evidentemente esta parte siempre se hace 0, ¿sí? Y si tenemos que x es igual a y, pues esto de aquí entonces me quedaría como menos 2xy, perdón, menos 2xx, ¿sí? Y como x siempre es positiva, entonces este producto pues también siempre va a ser positivo, o independientemente aunque fuera negativa, entonces esto sería menos 2x cuadrada, ¿sí? Entonces ¿sí? Fíjense que siempre va a ser negativo. Quiere decir que esta recta, la semirecta y igual a x cuando x es mayor a 0, se está mapeando sobre el eje negativo de las u, ¿sí? Y fíjense que, de acuerdo a la función que tenemos nosotros aquí definida, ¿sí? Si estamos sobre el eje negativo, o sea, en cualquier punto del eje de las u's, ¿sí? Es decir, cuando v es igual a 0, ¿cuánto vale h? Es decir, sobre el eje, o cuando v vale 0, es decir, sobre este eje en el que estamos aquí parados, pues entonces h, según como lo definimos, vale 2. ¿Sí? Entonces, en esta parte, h vale 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con otra parte del dominio? O sea, ¿qué sucede con alguna otra parte del plano Z? Si nosotros tomamos el eje positivo de las X, voy a tomar esto de aquí, ¿sí? Entonces, pues lo que estamos diciendo es que Y es igual a 0 y estamos diciendo que X es también positivo. Vamos a ver entonces qué resulta en el plano W. Bueno, según lo que teníamos aquí arriba, que es W, ¿sí? Vamos a poner. Entonces, si estamos diciendo que, no me acuerdo qué pusimos, que Y es igual a 0, pues esta parte se va a hacer 0, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar, bueno, esta parte también se va a hacer 0 y nos va a quedar entonces x cuadrada y, ¿sí? Y entonces, como tenemos x cuadrada ahí, pues lo que estamos teniendo es una constante imaginaria positiva. Quiere decir que vamos a obtener el eje positivo, o la parte imaginaria, la parte positiva del eje imaginario, ¿sí? Entonces, al transformar nosotros el eje de las x positivos, vamos a obtener el eje positivo de de la V, ¿sí? En el plano W. Y ahora, ¿qué sucede en ese eje? Vamos a ver la siguiente condición que se supone que tenemos que cumplir, ¿sí? Ya tenemos la primera, donde h es igual a h0, tenemos la constante 2, ¿no? Que es una constante real. ¿Y qué sucede con la derivada? O sea, ¿qué pasa con la derivada de h en el eje positivo v? Bueno, si estamos diciendo que h es igual a v más 2, ¿sí? Entonces, al derivarlo, pues esto se va a hacer 1. Ah, no, miento, perdón. Sí,
¿Sí es la derivada en v? Ah, no, que es que es la derivada normal, es la derivada normal. Entonces, si estamos parados, o sea, si este es el contorno gamma sobre el cual vamos a derivar, pues entonces sus derivadas normales tendrían que ser en u, ¿sí? Puesto que son perpendiculares a este contorno y este contorno pues depende únicamente de v. Entonces, si nosotros derivamos parcialmente en u, porque es la derivada normal, que sería, o sea, y recuerden que la derivada normal es una derivada que es ortogonal a la curva que tenemos, ¿sí? Y esta es una curva completamente vertical, pues entonces su derivada normal sería únicamente respecto a u. Entonces, si nosotros derivamos esto, pues nos va a dar 0, que es precisamente la otra condición que estábamos cumpliendo, ¿no? O que deberíamos de cumplir. Entonces, en esta parte, pues la derivada normal es igual a 0. Bueno, lo voy a poner así, parcial de u, porque fue la que calculamos. Es igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos una función h que precisamente cumple con las dos condiciones, y de hecho aquí pues estamos cumpliendo con las dos, ¿no? En realidad podría ser una o la otra. Entonces, lo que queremos ver es encontrar una función h mayúscula que esté en el plano z, que satisfaga precisamente las mismas condiciones, o sea, debe de cumplir exactamente las dos condiciones que ya teníamos antes, ¿sí? H debe de ser igual a 2 y la derivada de la derivada normal de h debe de ser igual a 0. Entonces, eso es lo que estamos buscando una función que satisfaga estas condiciones, o más bien, que cumpla con estas condiciones de acuerdo o dependiendo de la función h que ya tenemos, ¿sí? Entonces, pues vamos a plantearlo. Bien, entonces, la función que estamos buscando, h de x, y, pues era igual a h de u, v, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí era eso? Sí, creo que sí. Bien. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener u y v? Bueno, pues esas se obtienen de la transformación, ¿sí? Recuerden que aquí habíamos dicho que u era menos 2xy y que v era x cuadrado menos y. Y pues estos los vamos a sustituir en la función h que ya tenemos. Este de aquí. Entonces, h mayúscula, pues va a ser h era, pues aquí está, v más 2, ¿sí? Entonces, ¿y v cuánto les dije que era? X cuadrada menos y cuadrada, ¿verdad? Entonces sería x cuadrada menos y cuadrada más 2. Esta es la función que estamos buscando. Vamos a ver si se cumplen las mismas condiciones, ¿sí? Que se deberían de cumplir, pero ahora aquí en este plano. Entonces, esta parte era la transformación de esta recta. Y dijimos que ahí h valía 2. Entonces, en esta recta ya dijimos que x es igual a y, ¿sí? Por lo tanto, pues en esa recta h va a ser igual a 2. Entonces, también cumple con la primera condición, ¿sí? Y en esta otra parte dijimos que la derivada normal pues era igual a 0, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la derivada normal en esta parte que era la preimagen de la transformación, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí estamos sobre una recta horizontal, entonces la normal pues va a ser una recta vertical, quiere decir que su derivada normal se va a hacer parcialmente únicamente en y. Entonces, si nosotros derivamos h en y, ¿sí? Sabiendo que y es igual a 0, porque estamos sobre el eje de las x, eje x, ¿sí? Si derivamos parcialmente en y, pues vamos, bueno, si quieren lo podemos ver así. Al estar sobre el eje de las x, pues y es igual a 0, entonces h se reduce a esto, ¿sí? Y derivando esto parcialmente en y, pues vamos a obtener que es 0.
Entonces, quiere decir que en esta parte la derivada normal es igual a 0. Y ya, cumple entonces las dos condiciones. ¿Sí? Existen otras condiciones que no son estas dos, o sea, que no son la condición de que h sea un valor real y que la derivada normal sea igual a 0. Pero estas, o sea, si tenemos un problema con valores en la frontera que no cumple con estas condiciones, se pueden transformar a estas condiciones. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la materia de ecuaciones diferenciales parciales, que teníamos condiciones que no eran homogéneas, pero entonces resolvíamos el problema en dos partes, haciendo una parte homogénea y luego considerando otra función. Pues es lo mismo, o sea, nosotros podemos manipular las condiciones para que queden así como las necesitamos y entonces poder proponer la función que estamos buscando. ¿Sí? No sé si se entendió esta parte. Bueno, Oscar, no sé si tenga algo más que añadir. No, eso es todo de mi parte, gracias. Los demás muchachos, ¿alguna duda o comentario? Todo bien, maestra. Entonces este es el último tema. Sí, esto ya sería lo último. Bueno, déjenme aquí dejar de grabar.